una vez creado lo que es el array que vamos a enviarle al modelo, entonces voy a crear lo que es una variable para guardar lo que es la consulta que vamos a realizar a la base de datos con lo que es el modelo. Entonces voy a colocarle como nombre de datos _cuenta. Le decimos que va a ser igual a la clase login modelo. Recordemos que acá estamos heredándola, por lo tanto podemos acceder a todos sus métodos o funciones, como lo son la de iniciar sesión modelo. Entonces vamos a copiarla, pegamos y lleva paréntesis. Acá le vamos a pasar lo que es el array de datos, que es el que acabamos de crear en esta parte de acá. Pegamos y listo. Entonces vamos a crear lo que es una condicional doble para comprobar si los datos son correctos. Vamos a eliminar acá este pequeño espacio. Y como en esta variable datos_cuenta hemos realizado lo que es la consulta, o tenemos el resultado del modelo, entonces vamos a decirle con row count que vamos a contar cuántos registros tiene. Si tiene 1, es decir, si el resultado de esa consulta devuelve 1, quiere decir que sí hay un registro en la tabla de usuario que coincide con el nombre de usuario y la clave que hemos ingresado. Pero si no, es decir, en el else, vamos a enviar lo que es una alerta como esta que tenemos acá. Entonces la copiamos, la pegamos y pues solamente voy a cambiar lo que es el texto, este que tenemos acá. Y el texto pues va a decir el usuario o clave son incorrectos, es decir, como no coincide ningún registro en la base de datos con el nombre de usuario y contraseña, enviamos lo que es una alerta de tipo error diciéndole pues que el nombre de usuario o la clave pues son incorrectos, para que verifique e intente nuevamente. Pero si hay un registro con esos datos, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a crear lo que es una variable o un array llamado rows, donde vamos a almacenar todos los datos del usuario que están en la base de datos. Entonces, como viene en esta variable datos_cuenta, lo que hacemos es solamente con el símbolo de flecha utilizar lo que es el método fetch, que nos va a permitir hacer un array de datos mediante la consulta que hemos hecho con el modelo. Entonces ya tenemos acá lo que son todos los datos del usuario. Vamos a crear lo que son variables de sesión. Entonces vamos a iniciar lo que es la sesión, pero si se fijan pues ya en los partes de los usuarios o de los archivos, perdón, que están en la carpeta Ajax, tienen lo que es una sesión creada con un nombre llamado SPM. Entonces vamos a copiar exactamente esto y lo vamos a pegar acá para que el nombre de sesión sea SPM en todo el sistema. Entonces vamos a crear todas las variables de sesión que vamos a utilizar en el sistema. Entonces vamos a crear las variables de sesión, se crean con el símbolo $session, así en mayúsculas, y vamos a pasarle acá lo que es el nombre en corchetes de esta forma. Primero voy a almacenar lo que es el ID. Podría ir solamente ID, pero yo le voy a colocar también lo que es el nombre de la sesión. Entonces el nombre total va a ser, o el nombre completo va a ser ID_SPM. Este es el nombre clave que yo voy a utilizar en todas las variables de sesión para que no se repita, por ejemplo, con otros sistemas que yo esté programando acá en mi localhost. Entonces, como en el array row tenemos todos los datos, entonces voy a decirle que esta variable de sesión va a ser igual al array row, pero quiero que le asigne lo que es el campo usuario_ID, este que tenemos acá, es decir, el ID de la tabla. Entonces voy a colocarle
usuario-id y finalizamos con punto y coma. Entonces la variable de sesión llamada id-cpm va a llevar lo que es el id del usuario que acaba de iniciar sesión en el sistema. Y de esta forma voy a ir creando lo que son las variables de sesión y asignando lo que son los valores. Entonces la siguiente que voy a utilizar va a ser esta que se llama usuario-nombre, por ejemplo, para mostrarla en esta parte de acá. Voy a colocar acá la vista home para que me muestre lo que es esta parte del sistema. Entonces, como ven acá, pues tiene lo que es el nombre. Y para hacerlo dinámico, pues voy a utilizar lo que son esas variables o esos valores que tenemos en la base de datos. Entonces, cada vez que inicie sesión un usuario, le va a colocar acá su nombre y su apellido. Entonces, por eso creo lo que son esas variables de sesión. Voy a colocar la siguiente, que se va a llamar nombre-svp. Y el nombre lo tenemos acá en el campo usuario-nombre. Entonces modificamos acá usuario-nombre. Vamos con la siguiente, vamos a copiarlo. Pegamos, la siguiente va a ser apellido-cvp y el valor está en la base de datos en el campo llamado usuario-apellido. Vamos a crear otra más que va a ser lo que es el nombre de usuario. Por ejemplo, acá vamos a colocarle usuario-cvp y el valor pues está en la tabla en el campo usuario-usuario. Creamos otra más y le vamos a colocar, por ejemplo, vamos a utilizar bastante lo que es el privilegio, que sería el que tenemos acá, para comprobar pues si puede realizar ciertas peticiones a la base de datos o ciertas acciones como eliminar. Entonces voy a almacenar lo que es el privilegio en una variable de sesión llamada privilegio, que va a ser el privilegio que tenemos en la base de datos. Entonces el campo es usuario-privilegio. Y con estas variables de sesión pues ya podríamos trabajar en el sistema para restringir cierto acceso. Pero también voy a crear otra más acá que no tiene nada que ver con la base de datos, que esta la vamos a utilizar para cerrar lo que es la sesión. Entonces esta va a ser un token, es decir, una serie de caracteres al azar para poder cerrar la sesión de una forma segura. Entonces acá, como va a ser un número al azar, lo que voy a hacer es encriptarlo o procesarlo por el hash MD5, y lo que voy a hacer es utilizar una función de PHP que se llama unique ID, como lo tenemos acá. Es decir, para colocarle lo que es un número al azar. Por ejemplo, el primer valor va a ser mtrand, que se escribe de esta forma y lleva también lo que son paréntesis. Luego escribimos coma y lleva el valor true. Es decir, entonces voy a procesar por el hash md5 lo que es un ID o un número único para cada sesión. Y de esta forma evitamos que otro usuario nos cierre la sesión desde otra computadora para poder, por ejemplo, pedirnos la clave y el usuario para poder robarla. Entonces, de esta forma nos aseguramos que vamos a cerrar la sesión solamente cuando nosotros demos clic en el botón cerrar sesión. Y entonces, si el usuario ha llegado hasta aquí, quiere decir que ya se comprobó los datos, el nombre de usuario y la clave son correctos, por lo tanto entra en esta condición y creamos todas las variables de sesión. Primero iniciamos la sesión, creamos todas las variables de sesión que vamos a utilizar en el sistema
y lo vamos a redireccionar, pero primero escribimos lo que es return para retornar lo que es el header de esta forma, o esta función header para redireccionar al usuario a la página principal, que en este caso sería lo que es esta que se llama home-view.php. entonces vamos a escribir acá en las comillas dobles location o location, dos puntos, damos un espacio y vamos a concatenar lo que es la ruta del servidor. Entonces colocamos punto server URL, que es nuestra constante que tiene la URL del servidor, que la teníamos en app, esta de acá, y escribimos lo que es la vista, que sería home, y terminamos con pleca, pero esto de acá debe de ir en comillas, entonces lo colocamos de esta forma. Y esto sería todo por lo que es el controlador para iniciar sesión, pero nos falta programar lo que es la parte acá del login. Entonces, como este formulario se va a enviar acá mismo, lo que vamos a hacer es abrir código PHP acá y también lo vamos a cerrar. Vamos a hacer lo que es una condición acá, una condición simple, y vamos a utilizar lo que es la función iset para verificar que se está enviando lo que es el formulario. Entonces vamos a decirle si viene definido lo que es la variable global post usuario-log y también lo que es la clave. Entonces copiamos esto y lo modificamos acá, que es clave-log. Entonces, si vienen definidos los dos, quiere decir que se ha llenado el formulario y ha sido enviado. Entonces, lo que vamos a hacer es con require-once vamos a incluir lo que es el controlador de login. Entonces, como esta vista login-view.php se ejecuta desde el index, acá lo que tenemos que hacer es escribir la ruta de la siguiente forma. Vamos a ingresar a la carpeta controladores y vamos a incluir lo que es el archivo llamado login controlador.php. Vamos a instanciar lo que es la clase. Entonces voy a crear lo que es una variable llamada instLogin y le vamos a decir que va a ser igual a una nueva instancia de la clase login controlador o del controlador login. Y ahora simplemente con echo voy a mostrar lo que es el resultado de la ejecución del controlador. Entonces escribo la variable que tiene la instancia del controlador inst-login y coloco el símbolo de flecha para poder acceder al controlador que tenemos acá, que es iniciar-sesión-controlador. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Y de esta forma pues ya no debería de funcionar lo que es el login. Vamos a probarlo. El nombre de usuario que habíamos registrado es administrador. Entonces coloco administrador y coloco la clave que es administrador también. Entonces damos en login y como ven pues inició sesión. Me mandó directamente al home-view.php. Entonces como ven vamos a ir haciendo una serie de cambios acá. Vamos a abrir el navlateral.php que está dentro de la carpeta inc
para cambiar lo que es el texto que tenemos acá por las variables de sesión. Entonces eliminamos el texto y vamos a abrir lo que es código PHP y vamos a cerrarlo acá. Entonces con echo vamos a mostrar lo que son el nombre y el apellido, que lo tenemos acá en esta variable de sesión llamado nombre. A copiarla, vamos a ir al nav lateral, voy a pegar y voy a concatenar con unas comillas dobles con un espacio. Luego colocamos un punto para concatenar lo que es el apellido este que tenemos acá. Vamos a llevarlo al nav lateral y lo pegamos. Luego finalizamos con punto y coma acá. Y entonces acá ya me debería demostrar lo que es el nombre de usuario y lo que es el apellido. Es decir, el nombre y el apellido. Pero acá pues me muestra lo que es un error. Y es porque en este archivo no hemos iniciado lo que es la sesión. Entonces vamos a ir al login controlador, vamos a copiar esta línea y como la plantilla pues tiene toda la estructura, pues vamos a pegarla acá. Después de este else que tenemos acá, voy a pegar lo que es la línea para iniciar lo que es la sesión. Entonces acá ya debería demostrarme lo que es el nombre y el apellido. Como lo tenemos acá, ven que dice administrador principal. Si vemos, pues acá tenemos nombre, administrador y apellido principal. En este otro texto que tenemos en el nav lateral, podríamos colocarle, por ejemplo, el nombre de usuario, solo por ejemplo, o podrían eliminarlo. Entonces voy a buscar lo que es el nombre de usuario, que lo tenemos en esta variable. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá, pero debe de ir imprimido con echo y finalizamos con punto y coma. Si recargamos, pues acá lo tenemos. Como ven, el nombre de usuario pues es administrador. Vamos a corregir lo que es un pequeño error que tenemos en el controlador. Y es que acá donde comprobamos lo que era el usuario y la clave, si correspondían a los datos o a los caracteres que tiene que llevar, entonces acá me faltaba, después de imprimir lo que es la alerta, me faltaba colocar lo que es un exit para que ya no se ejecute lo que es el script y solamente muestre lo que es la alerta si hay un error. Entonces colocamos en esta parte de acá donde comprobamos lo que es la clave, luego también acá donde está la comprobación del usuario, después de la alerta lo colocamos, y también en esta parte de acá arriba donde comprobamos que el usuario y la clave vengan definidos. Y listo, entonces esto sería todo para que el controlador pues funcione bien.